Proofread this. La carta llegó un martes por la mañana, sellado con cera que llevaba el nombre de Shaw escudo familiar. Sterling Rhodes lo leyó 2 veces. Luego lo dejó con cuidado sobre su escritorio de roble. Había pedido una esposa. Ellos le enviaban Clementine, pero algo se sentía mal en la forma en que ellos escribió su nombre. Sterling había conocido a las hijas de Shaw una vez hace 3 años en un puesto comercial. Hermosas chicas, todas ellos, con el cabello dorado de su madre y los agudos ojos azules de su padre. Sin embargo, la carta no mencionaba nada de esto. Más bien habló de cualidades prácticas y temperamento adecuado. Las palabras se sintieron hueco, como ecos en un granero vacío. Él caminó hasta la ventana y se quedó mirando el camino polvoriento que conducía a su rancho. En 2 días ella llegaría. La mujer suya se había solicitado una investigación cuidadosa. La hija que la familia Shaw había elegido enviar. Lo que Sterling no sabía era que de vuelta en la casa de Shaw, Clementine estaba empacando sus pocas pertenencias mientras las hermanas se rieron en la habitación de al lado. Él no sabía que su padre había llamado Es Justicia Perfecta cuando Sterling llegó una carta pidiendo una novia. Él no sabía que su madre había sonreído por primera vez en semanas cuando ellos decidió a qué hija enviar, y él ciertamente no sabía que Clementine Shaw llevaba un secreto que explicaría por qué su familia estaba tan ansiosa por verla desaparecido, un secreto que la conectaba con Sterling Rhodes de maneras que cambiarían todo lo que creía saber sobre un futuro cuidadosamente planificado. El carro llegaría el jueves al atardecer, pero el verdadero misterio comenzaría mucho antes. Entonces, Sterling pasó la mañana del miércoles limpiando su casa con intensidad. Eso le sorprendió incluso a él. Barrió el polvo, de rincones que no habían visto una escoba en meses, pulió la mesa de madera hasta brillaba, y disponía las sillas justo entonces. El pequeño dormitorio en la parte trasera de la casa recibió sábanas limpias y un jarrón que había encontrado enterrado en casa de su difunta madre tronco. Se detuvo ante el espejo que colgaba cerca de la puerta de entrada, pasando una mano a través de su cabello oscuro. A los 28 años, era dueño más tierra que la mayoría de los hombres del doble de su edad. Pero algo fundamental siempre había estado desaparecido. El silencio en su casa se sentía más pesado cada año que pasaba, como un peso presionando contra su pecho. El recuerdo llegó sin ser invitado, como solía ocurrir. 3 hace años en el puesto comercial de Peterson, estaba cargando suministros cuando se escuchó la risa. Llamó su atención. 3 mujeres jóvenes estaban parados cerca de un carro, su cabello rubio atrapando el sol de la tarde como un hilado oro. El mayor había estado arreglando tejido con gracia practicada, el medio hija charlando animadamente con un comerciante, pero fue el más joven quien había captado su atención. Ella había estado agachada junto a un perro herido, su vestido ya manchado de barro y sangre, hablando en tonos bajos y tranquilizadores, mientras sus hermanas la llamaban con impaciencia. Dejar al animal en paz. Sus manos habían sido gentil pero segura mientras envolvía el pata herida de la criatura, con tiras rasgadas de su propia enagua. Cuando finalmente se quedó allí, con la cara manchada de tierra, su cabello estaba despeinado, pero sus ojos tenían una expresión calidez que había permanecido con él por mucho tiempo después de que su carro desapareció por el camino polvoriento. Eso había sido Clementine Shaw, la niña que su padre le presentó con un gesto de desdén como nuestro hijo menor, mientras los labios de su madre se apretaban en una delgada línea de desaprobación. Sterling recordó lo rápido que se habían apresurado a alejarla del animal herido, como sus hermanas se habían reído de su manchada vestido, pero él había estado observando su rostro, cuando pensó que nadie la miraba, que lo que había visto allí lo había perseguido. Desde entonces, una profunda tristeza que parecía demasiado pesado para alguien tan joven, como si él llevaba cargas que no eran legítimamente suya. Ahora, mientras se enderezaba un marco de fotos por tercera vez, Sterling se preguntó qué había sucedido en los años transcurridos desde ese día. La carta de su padre había sido extrañamente formal, casi ansioso en su tono. La mayoría de las familias requerían un cortejo extenso antes de considerar el matrimonio o arreglos. Sin embargo, Charles Shaw había respondido a la pregunta de Sterling con prisa inusual. El sol de la tarde se inclinaba a través de sus ventanas, lanzando largas sombras sobre el suelo impecable. Mañana llegaría,
y con ella vendrían respuestas a las preguntas que él no estaba seguro de querer preguntar. Pero una cosa que le preocupaba más que todo descansar. En su recuerdo de ese día, él todavía podía ver la forma en que Clementine la familia la había mirado como si fuera algo que hay que soportar en lugar de apreciada, lo que sea que la haya traído a su puerta. Sterling sospechó que tenía menos que ver con el amor, y más que ver con algo que su familia estaba desesperada por hacer esconderse. 2 días antes, la familia Shaw se habían reunido alrededor de la mesa de la cocina como conspiradores planeando un robo. Charles Shaw sostuvo la carta de Sterling en sus curtidas manos, leyéndolo por sí solas por 4ª vez desde que llegó que mañana. Su esposa Margaret estaba sentada rígida en su silla, sus ojos azules brillantes con algo que podría haber sido un alivio. «Un ranchero», dijo ella, con su voz cuidadosamente medido, «y próspero por lo que hemos escuchado». Su más antiguo, su hija, Victoria, se inclinó hacia adelante con interés. «Los mismos Sterling Rhodes que compró la casa Morrison. Padre, él ya debe ser dueño de la mitad del condado, lo cual hace esto perfecto», su hija Isabel añadió riendo que no contenía calor. «Pobre Clementine. Ella no tiene idea de lo que viene, ¿verdad?» Charles dejó la carta y miró hacia la parte trasera de la casa donde Clementine estaba atendiendo a su enfermo abuela. «Ella no necesita saber los detalles. Es mejor así». Los dedos de Margaret tamborileaban contra el mesa de madera. «Llevamos 3 años esperando por una oportunidad como esta. 3 años debiéndola convertirse en un problema cada vez mayor todos los días. Madre», advirtió Victoria mirando hacia la puerta, «podría oír». «Déjala oír», espetó Margaret. «Esa chica no ha traído nada más que vergüenza a esta familia desde que cumplió 16 años. Al menos ahora será de otra persona carga». La verdad era que Clementina Shaw se había convertido en un problema, pero no de la manera en que la mayoría de las familias lo harían. Esperar de su hija menor. Mientras sus hermanas habían aprendido a sonreír tontamente y sonrojarse en los momentos apropiados, Clementine había desarrollado una desafortunada tendencia hacia la honestidad. Cuando el hijo del banquero había intentado engañar a los vecinos fuera de su tierra, ella había hablado arriba. Cuando la esposa del predicador había sido sacando dinero del fondo de la iglesia, Clementine había reunido pruebas silenciosamente y lo presentó a la congregación. Cada incidente había sido pequeño en sí mismo, pero juntos habían creado una reputación que seguía a su familia como un lobo oscuro nube. La gente había comenzado a mirar las shows con sospecha, preguntándose qué otras verdades incómodas suyas la hija menor podría descubrirlo. «Ella hace demasiadas preguntas», Charles murmuró, pasándose la mano por su cabello canoso. «Siempre mirando, siempre escuchar. No es natural para un joven mujer». Isabel se puso de pie y se dirigió a la ventana, mirando cómo Clementine colgaba ropa tendida en el tendedero detrás de su casa. «Recuerde lo que pasó con el contrato de Henderson. Habríamos hecho una fortuna si no hubiera empezado a preguntar de dónde venía el dinero». Victoria asintió con tristeza. «O el incidente con el sobrino del juez Morrison. Podríamos han tenido conexiones en el territorio gobierno si no hubiera insistido en hablando sobre su problema con la bebida». La expresión de Margaret se endureció. «El arreglo matrimonial lo resuelve todo. Sterling Road se encuentra a 40 millas de aquí, lo suficientemente lejos como para que su intromisión no afectar nuestras relaciones comerciales. Y si está tan fascinado por las esposas jóvenes y guapas como los rumores sugieren que la mantendrá ocupada. Suficiente para que no tenga tiempo de causar problema». Charles dobló la carta con cuidado y lo metió en su chaleco bolsillo. «Mañana por la mañana se lo diremos, sobre el compromiso. Ella se irá el jueves como estaba previsto». Pero ninguno de ellos sabía que Clementine había estado de pie justo afuera de la puerta de la cocina para él. Proofread this. Últimos 5 minutos escuchando cada palabra habían hablado. Clementine presionó su de espaldas a la pared de madera exterior cocina. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que su familia lo oiría a través de las delgadas tablas. Las palabras resonaron en su mente como piedras caídas en un pozo profundo. Carga, vergüenza, problema por resolver. Cerró los ojos e intentó estabilizar su respiración. Parte de ella quería irrumpir en esa cocina y confrontarlos a todos para exigirles explicaciones para los años de frío hombros y tamaño decepcionado.
Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en una casa donde había amor, racionado como el agua durante una sequía, le dije que pensara cuidadosamente antes actuando. Hace 3 años, cuando ella ayudó a ese perro herido en Peterson's puesto comercial, su madre la había abofeteado, apartó la mano del animal y siseó que las señoritas decentes no se ensuciaran con tales tonterías. Ella y las hermanas habían pasado todo el viaje a casa comentando su vestido manchado, su cabello salvaje, su completa falta de modales apropiados, sensibilidades femeninas. Pero ella recordé algo más de ese día. Un hombre alto y de cabello oscuro cargando suministros. La había estado observando mientras atendía a animal herido. Mientras su familia la miraron con su mezcla habitual de vergüenza e irritación, su expresión había sido diferente, pensativo, casi agradecido. Eso había sido Sterling Rhodes. Aunque ella no había aprendido su nombre hasta mucho después, cuando otras personas mencionaron al joven ranchero, que había estado comprando tierras y construyendo algo impresionante en el territorio occidental. Clementine escuchó sillas raspando contra la cocina piso, y rápidamente se alejó del puerta, deslizándose por el costado de la casa antes de que surgiera su familia. Ella necesitaba tiempo para pensar, planificar y decidir cómo manejaría esta nueva situación e información. El dormitorio de su abuela estaba tranquilo y oscuro, con cortinas pesadas, bloqueando la mayor parte de la luz de la tarde. La anciana yacía inmóvil debajo de sus colchas, su respiración superficial pero firme. Clementine acercó una silla a la cama y tomó la de su abuela, mano curtida en la suya. «Los oí hablando, abuela», susurró. Aunque sabía que la mujer mayor no podía, ya no respondo. «Me están enviando lejos casarme con un hombre con el que nunca he hablado. Todo porque creen que causé demasiado problemas». Ella pensó en el contrato de Henderson que su familia había deseado ella ignorara. El dinero que tenía apareció en sus cuentas sin claridad de explicación de su origen. Ella pensó sobre el sobrino del juez Morrison y sus visitas de medianoche al salón, el moretones que había visto en los brazos de su esposa, la forma en que su propio padre le había advertido ocuparse de sus asuntos cuando ella había intentado hablar claro. Quizás preguntó demasiado. Preguntas. Tal vez vio cosas que era más fácil dejarlas sin examinar, pero ella vio a su padre estrechar la mano de los hombres que dejó a familias honestas sin hogar. Visto su madre sonríe dulcemente mientras cuenta dinero ganado a través de la desgracia de otros. El sonido de pasos en el pasillo la hizo enderezarse. Mañana por la mañana le contarían sobre Sterling Rhodes y el arreglo matrimonial. Esperando, ella aceptó su decisión con una humilde gratitud que nunca se habían molestado en mostrar ganar. Pero Clementine Shaw había pasado 22 años aprendiendo a leer la verdad detrás las palabras de la gente, y ella estaba hecha, fingiendo que no podía ver lo que estaba pasando justo delante de ella. A la mañana siguiente llegó con el tipo de otoño fresco aire que hacía que todo pareciera más nítido, más real. Clementine se sentó en el mesa de desayuno, mientras su padre limpiaba su garganta, y le dio la noticia que ella había ya se escucha a través de paredes delgadas. Ella asintió en los momentos apropiados y preguntó. Preguntas que esperaban y aceptaron sus explicaciones, con la tranquilidad, la resignación que esperaban de su hija menor. «Sling Rhodes es un buen hombre», dijo Charles con los ojos no del todo igual a la de ella. «Querrás por nada, y ya es hora de que te cases», Margaret añadió con forzado brillo. 22 años es bastante mayor para seguir vivo bajo el techo de tus padres. Victoria y Isabel intercambió miradas a través del mesa, sus expresiones cuidadosamente neutral. Habían perfeccionado el arte de parecía inocente cuando había planes crueles. Desplegándose, una habilidad que Clementine tenía vi desarrollarse a lo largo de años de pequeñas traiciones y bondades calculadas. Por el jueves por la tarde, los pocos de Clementine, las pertenencias estaban empaquetadas en un solo y desgastado bolso. Tronco. Su familia se reunió en el porche, para despedirse de ella, sus sonrisas brillantes y vacío como porcelana pintada. El conductor la ayudó a subir al asiento del vagón, y chasqueó la lengua para instar a la caballos hacia adelante. Como el familiar el paisaje pasó, Clementine encontró ella misma no pensaba en lo que estaba haciendo dejando atrás, pero sobre lo que podría estar avanzando hacia.
La verdad era que Sterling Rhodes la intrigaba de maneras que ella no podía explicarlo completamente. Ella recordaba su rostro de aquel día en la bolsa publicación, la forma en que la había mirado cuando ella se arrodilló junto a ese perro herido. Mientras todos los demás habían visto una escena sucia, vestimenta y comportamiento inapropiado, su expresión había contenido algo diferente. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. El sol se estaba poniendo cuando finalmente llegó a la propiedad de los caminos, pintando el cielo en tonos naranja intenso y morado. La casa del rancho se mantuvo sólida y bien, construido contra el vasto paisaje, más grande de lo que esperaba, pero de alguna manera acogedor en lugar de imponente. Humo se levantó de la chimenea, y una luz cálida se derramó desde las ventanas hacia el anocheciendo. Sterling emergió de la casa antes de que el carro estuviera completamente. Se detuvo, sus movimientos cuidadosos y deliberado. Él era más alto que ella. Recordaba. Su cabello oscuro ligeramente más largo, su rostro curtido por años de trabajo al aire libre, pero sus ojos eran los mismos. Pensativa, recordó, estudiando ella con una intensidad que la hizo un aleteo estomacal de formas desconocidas. Señorita Shaw, dijo dando un paso adelante, para ayudarla a bajar del carro. La mano estaba cálida y callosa contra de ella, lo suficientemente fuerte como para estabilizarla, pero lo suficientemente gentil como para que se sintiera segura. «Qué dominado, señor Carreteras», dijo ella. Respondió, mirándolo directamente a los ojos. Algo pasó entre ellos en ese momento, una chispa de evaluación mutua. Eso se sintió como el comienzo de una conversación honesta. Pero como conductor descargó su baúl y Sterling la condujo. Hacia la casa, Clementine no pudo sacudirse la sensación de que su llegada había poner algo en movimiento que cambiar sus vidas de maneras que ninguno de los dos de ellos aún no podían imaginar. La verdadera prueba vendría con lo que pasara después. La casa de Sterling no se parecía en nada a lo que Clementine lo había esperado. La sala de estar mantuvo muebles robustos dispuestos para comodidad, en lugar de ostentación. Estantes forrados con libros cuyos lomos desgastados sugerían habían sido leídos en lugar de exhibidos, y una chimenea de piedra que irradiaba calidez genuina. Me sentí como en casa, construido por alguien que valoraba la sustancia sobre la apariencia. «¿Tienes hambre?», Sterling preguntó colocando su baúl cerca a la puerta. «Tengo estofado calentándose en el estufa», asintió, sorprendida por lo tenía hambre, de hecho. El carro largo el viaje la había dejado rígida y cansada, pero la silenciosa presencia de Sterling era extrañamente calmante. Se movió por su cocina con eficiencia practicada, sirviendo abundantemente guisado en cuencos y cortando pan fresco con manos firmes. Comieron en silencio cómodo durante los primeros minutos, pero Clementine estaba agudamente consciente de cómo la observaba desde el otro lado la mesa, no de la manera que evalúan los hombres. A veces miraba a las mujeres como si calculando su valor, pero con curiosidad genuina, como si estuviera tratando para resolver un rompecabezas que encontró genuinamente interesante. «Tu familia habló muy bien de Tai de ti», dijo finalmente, aunque algo en su tono sugería que estaba probando la verdad de esa afirmación. Clementine dejó la cuchara y se encontró con su mirada directa. «¿Lo hicieron?». Sterling se reclinó en su silla, una pequeña sonrisa, jugando en las comisuras de su boca. «En realidad no lo hicieron. Tu padre. Estaba ansioso por hacer arreglos, pero él dijo muy poco sobre ti personalmente. Tu madre mencionó que estabas práctico». «¿Práctico?», Clementina ha repetido, saboreando la palabra como algo amargo. «Esa es una forma amable de diciendo que no es nada destacable». «¿Lo es?». Sterling, sus ojos marrones sostuvieron los de ella firmemente. «Te recuerdo de la época de Peterson». Proofread this. Publicación de hace 3 años. Arrancaste tiras de tu propia enagua para vendar una herida perro mientras tu familia te dijo que te fueras solo. Eso no me pareció sin nada destacable. El calor subió en Clementines mejillas, aunque ya sea de vergüenza o algo más completamente. Ella no podía decir, ¿tú recuerdas eso? Recuerdo haber pensado eso. Cualquiera que arruinara su vestido para ayudar a un animal que sufría era alguien que valía la pena. Sabiendo mejor, hizo una pausa, su expresión cada vez más seria. «¿Yo también recuerdas lo rápido que se apresuró tu familia
Te alejas de ese perro, como si fuera tú la bondad era algo de lo que avergonzarse. Clementine sintió algo apretado en el pecho comienza a aflojarse. Durante 3 años ella creía que ese incidente había sido solo otro ejemplo de su fracaso, cumplir con las expectativas de su familia. La idea que alguien había observado y visto valor más que decepción fue casi demasiado para procesar. ¿Por qué escribiste? ¿A mi padre? Preguntó. ¿Por qué nuestra familia específicamente? Sterling estaba callado durante un largo momento. Sus dedos trazaron patrones en la mesa de madera. Porque he estado buscando a alguien real, alguien que ve el mundo tal como es en realidad es más bien como debería ser. Tu familia tiene reputación de produciendo cosas hermosas y logradas hijas. Pero ese día en la feria publicación, me di cuenta de que no me interesaba hermosa y realizada. Levantó la vista hacia ella entonces, y la intensidad en su mirada la dejó sin aliento. Yo estaba interesado y honesto. A la mañana siguiente, Clementine se despertó con el sonido de Sterling moviéndose silenciosamente por la cocina. Pálido la luz del amanecer se filtraba a través de la pequeña ventana del dormitorio trasero, y para un momento en que se quedó quieta, tratando de procesar dónde estaba y por qué se sentía menos más aterrador de lo que esperaba, ella se vistió rápidamente con su vestido más sencillo y encontró a Sterling en la estufa, ya preparando el desayuno. Levantó la vista cuando él entró, con el cabello ligeramente alborotado, del sueño, y algo cálido se desplegó en su estómago al verlo en este momento de descuido. ¿Café? Él ofreció sosteniendo una taza humeante. Por favor. Aceptó la taza, agradecidamente, envolviéndolo con sus dedos la cerámica caliente. Te levantaste temprano. El trabajo del rancho comienza antes del amanecer, dijo, rompiendo huevos en una sartén caliente. Pero no es necesario mantener esas horas. El acuerdo está destinado a beneficiar a ambos nosotros. No te hagamos la vida más difícil. Clementine estudió su perfil mientras cocinado, notando la línea fuerte de su mandíbula, la forma en que sus hombros se movían debajo su camisa de trabajo. ¿Qué esperas exactamente? ¿Qué ganará con este matrimonio, señor Rhodes? Él la miró, algo ilegible parpadeando en su expresión. Llámame Sterling. Y esa es una pregunta justa. Él coloqué los huevos en el plato y le entregué un tenedor. He pasado los últimos 5 años construyendo este lugar de la nada. Buena tierra, casa sólida, suficiente ganado para mantener una familia, pero ha sido un trabajo solitario. Lo suficientemente solo como para casarse con un extraño. Tal vez, se sentó frente a ella, su propio desayuno intacto, o tal vez estoy esperando él a no seguirá siendo una extraña por mucho tiempo. La forma en que dijo que hizo que el calor se propagara a través del pecho de Clementine. Ella esperaba esto. Arreglo para ser puramente práctico. Una transacción comercial que beneficiaría su reputación y alejarla de ella el camino de la familia. Ella no había previsto esta cuidadosa cortesía, esta genuina interés en quién era ella más que en qué era ella podría proporcionarme algo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Sterling, su voz bajando a un tono más serio. Por supuesto. Ayer cuando te ayudé a bajar desde ese vagón, me miraste como estabas tratando de decidir si yo se podía confiar en ti, como si hubieras aprendido a hacerlo. Ten cuidado con confiar en la gente. Él me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Tenía razón? ¿Sobre eso? Clementine dejó su tenedor, su apetito desapareció de repente. La pregunta era demasiado perspicaz, demasiado cercana. A decir verdad, había pasado años aprendiendo a ocultar. Descubrí que la gente a menudo quiere cosas de ti que no están dispuestos a aceptar para pedir directamente. ¿Y qué haces? ¿Qué creo que quiero de ti? La pregunta quedó en el aire, entre ellos como un desafío. Clementine miró sus ojos marrones y vio algo que le hizo latir el pulso acelerar. No el cálculo ni el hambre, sino curiosidad genuina mezclada con algo. Eso podría haber sido esperanza. No lo sé todavía, dijo honestamente, pero no lo sé. Creo que es lo que te dijo mi familia. Podría dar. Sterling extendió la mano a través del mesa y cubrió su mano con la suya. Su piel estaba cálida y áspera por los años, del trabajo del rancho, pero su toque era suave. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que más deseo es alguien que me dirá la verdad, incluso cuando es incómodo?
Alguien quien mirará una situación y verá lo que realmente está sucediendo en lugar de lo que conviene creer. Clementine se quedó sin aliento. Esos eran exactamente las cualidades que tenía su familia. Pasé años tratando de desanimar. El rasgos que la habían convertido en un problema resuelto en lugar de una hija para ser apreciado. Entonces diría que tomaste una mejor decisión de la que imaginabas. Después del desayuno, Sterling mostró Clementina alrededor de su propiedad. El aire de la mañana era fresco y limpio, transportando el olor a hierba y lluvia lejana. Ella caminó a su lado mientras señalaba el granero, el gallinero. El pasto donde su ganado pastaba en paz racimos. Es más grande de lo que esperaba, dijo mirando a un grupo de caballos moverse a través de un campo distante. ¿Cuánto tiempo te tomó? Mucho tiempo construir todo esto. Miedo, respondió Sterling, su voz llevando una nota de orgullo. Comenzó con nada más que la tierra y mucha determinación obstinada. Se detuvieron en un valle que da a su pasto más grande. Clementine apoyó los brazos en la madera ferrocarril, disfrutando del simple placer de amplio espacio abierto. Después de años de sentir confinada por las expectativas de su familia, Sterling se paró lo suficientemente cerca como para que ella podía sentir el calor que irradiaba de él. Cuerpo. Lo suficientemente cerca para atrapar la limpia olor a jabón y cuero que parecía síguelo. ¿Puedo decirte algo?, dijo con la voz más baja de lo habitual. Por supuesto, yo no elegí a tu familia. Al azar. Sterling se giró para mirarla. Su expresión seria. Hace 3 años, después de ese día en Peterson's Trading Post, hice algunas averiguaciones sobre el negocios familiares de Shaw. Clementine sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué tipo de consultas? Del tipo que reveló que su padre ha estado involucrado en algunos negocios de tierras cuestionables. Nada ilegal exactamente, pero no del todo honesto tampoco. Los ojos marrones de Sterling escudriñé su rostro. También aprendí que había sido tú quien expuso varios de esos acuerdos, a veces a precios considerables costo para las ganancias de su familia. El piezas encajadas en Clementine's mente con una claridad asombrosa. No lo hiciste, querías una esposa. Querías a alguien que podría darte información sobre las prácticas comerciales de mi padre. Eso es lo que pensé que quería, dijo Sterling en voz baja. Pero me equivoqué. ¿Cómo puedes estar seguro? En lugar de responder en otras palabras, Sterling extendió la mano y tocó su rostro. Su pulgar calloso trazando la línea de su mejilla. El gesto fue tan suave, tan inesperado que a Clementine se le cortó la respiración. Garganta. Se encontró inclinándose hacia su toque, sus ojos cerrándose por un instante. Un momento. Porque en algún punto entre ayer y esta mañana me detuve a preocuparse por los negocios de su padre, y empezó a preocuparse por ti, dijo él, tu verdadero yo. No lo que podrías saber o qué podrías decirme, pero quién eres. Cuando nadie está mirando. Cuando Clementine abrió los ojos y Sterling la estaba mirando, ella con una intensidad que la hizo pulso acelerado. ¿Y quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Mirando? ¿Alguien lo suficientemente valiente para ayudar? Animales heridos incluso cuando su familia desaprueba. Alguien lo suficientemente honesto como para hablar cuando otros no lo hacen. Alguien hermosa de maneras que no tienen nada que ver hacer con lo que la gente ve en la superficie. La palabra hermosa colgaba entre ellos, y Clementine sintió que algo cambiaba en su pecho. Nadie la había llamado nunca hermosa antes, de ninguna manera importaba. ¿Qué pasa ahora?, ella susurró. La mano de Sterling todavía estaba cálido contra su mejilla, su pulgar ahora trazando su labio inferior con devastadores. Proofread this, gentileza. Ahora decidimos si quiero que esto sea realidad. Clementine cubrió la mano de Sterling con la suya, presionando su palma con más firmeza contra su mejilla. El simple toque envió calor, extendiéndose por todo su cuerpo, y se dio cuenta de que por primera vez en su vida, ella se sintió verdaderamente vista por otra persona. Yo también quiero eso, dijo ella. Su voz era apenas un susurro. Yo quiero que esto sea real, dijo Sterling con sus ojos oscureció, y se acercó hasta apenas había espacio entre ellos. ¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás, ser extraños que comparten un arreglo conveniente. En lugar de respondiendo con palabras, Clementine se levantó, los dedos de sus pies y lo besó. Era suave en primero, tentativo.
Pero cuando Sterling los brazos rodearon su cintura y tiraron de ella contra él, el beso se profundizó en algo que se sentía como volver a casa después de años de vagar. Cuando ellos finalmente se separaron, ambos respirando con fuerza, Sterling apoyó la frente contra la de ella. «Necesito que sepas algo», dijo. «Lo que sea que haya traído tú aquí, sean cuales sean las razones de tu familia, fueron para enviarte. Nada de eso ya no me importa. No eres una carga o un problema a resolver. Eres exactamente lo que estaba buscando sin saber cómo nombrarlo». Lágrimas le picaron los ojos a Clementine, pero eran lágrimas de alivio en lugar de tristeza. «Me echaron porque pensé que era demasiado difícil, también terco, demasiado propenso a causar problemas para sus negocios. Querían me había ido tan mal. Estaban dispuestos a usarme como una broma cruel para un extraño. Entonces me dieron el regalo más grande que pudieron haber tenido. Podría haber dado», dijo Sterling, sus manos enmarcando su rostro. «Su pérdida es mía ganancia. ¿Qué hay de tu plan original? ¿La información sobre el negocio de mi padre?» Sterling sonrió, y había algo casi infantil en la expresión. Tengo todo lo que necesito aquí. Dejar tu padre lleva a cabo su cuestionable tratos. Tengo tierras honestas trabajo, y ahora una mujer honesta que es lo suficientemente valiente para decirme cuando me equivoco sobre algo. Eso podría pasar más a menudo de lo que esperas», Clementine advertido. Aunque ella también sonreía. «Estoy contando con ello». 3 semanas después, estaban casados por el predicador viajero en una ceremonia sencilla, con 2 peones de rancho como testigos. Clementine llevaba su mejor vestido, nada lujoso, pero limpio y bien remendado. Y Sterling llevaba su domingoropa con el cabello cuidadosamente peinado, y sus botas estaban pulidas hasta brillar. El Scholla familia no envió ninguna felicitación, ninguna regalos de boda, sin reconocimiento de que su hija menor había encontrado la felicidad a 40 millas de su puerta. Pero a Clementine no le importó. Había encontrado su lugar con un hombre que valoraba su honestidad por su apariencia, por su coraje, por su obediencia, su corazón sobre ella, las conexiones familiares. En su boda por la noche, mientras estaban sentados en el porche mirando las estrellas emergen en el vasto cielo sobre sus tierras, Sterling tomó su mano en la suya. «¿Algo que lamentar?», preguntó Clementine. Apretó los dedos y sonrió. «Solo que nos tomó 3 años tener esa primera conversación real». «Bueno», Sterling dijo, acercándola más hasta que estuvo acurrucado contra su hombro. «Tenemos el resto de nuestras vidas para compensar tiempo perdido, y en la tranquila comodidad de su futuro compartido que parecía más que suficiente. Si te gustó esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para mirar otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que tú nunca lo esperé. No te olvides de suscríbete y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estos. Tu apoyo significa todo para nosotros.